Mandatos sociales, reproducción. A propósito de la ley de tenencia compartida en Uruguay. Parece un hecho social incuestionable que hay que traer nuevas personas al mundo. Desde un punto de vista teórico, en particular sociodemográfico, hay que cuidar que no baje la renovación poblacional. Desde este punto de vista, es básicamente una cuestión de orden colectivo para sostener, entre otros, la seguridad social, que un tema de sentimientos y deseos subjetivos. Este mandato excede cualquier decisión de orden individual, familiar, afectivo. Como en la Biblia, nada cuestiona que haya que multiplicarse. Es una orden, se insta a hacerlo. Algo que en las especies animales se da de hecho y es inevitable, se extrapola a la especie humana como si el salto cualitativo entre unas y otras no existiese. En términos generales, solemos dar por supuesto que la conciencia reflexiva nos diferencia de los mismos en todas o casi todas nuestras actuaciones, que no nos guían simples instintos biológicos, sino que la cultura en la que nos construimos como humanos transforma esos instintos biológicos en pulsiones, como diría Freud. De hecho, y al menos en cierta medida, reflexionamos, decidimos y hasta elegimos, pero dentro de ciertos márgenes de distintos órdenes, políticos, religiosos, económicos, culturales todos. Por eso nos planteamos en este canal qué tan libres somos. Nuestros entornos de origen, las condiciones socioeconómicas y culturales en las que nacemos y las pautas sociales de relacionamiento y de reproducción nos determinan de modo tal que en ocasiones anularían la transformación del plano instintivo. Entonces, la reproducción se daría como un simple fenómeno de proliferación de la especie o de generación espontánea. Hace más de 60 años que la sociología observó que para muchas mujeres de bajos recursos, traer un hijo al mundo les otorgaba un reconocimiento y un no despreciable poder, sea del Estado o de la sociedad toda. Este tema, sin embargo, nunca fue implementado como insumo para la toma de conciencia sobre el punto. Es así que, a lo largo de mi desarrollo profesional, he observado la cantidad de comportamientos que podríamos llamar psicopatológicos que abundan en nuestra sociedad, siendo esta alienación parte causal. Jessica Valenti, autora feminista estadounidense, en su libro ¿Por qué tener hijos?, sostiene que tenemos la convicción de que los hijos son la llave de la felicidad y de una vida sana, y en la mayoría de los casos no resulta así. Y cita a varios investigadores para sustentar su planteo. Robin Simon, investigadora de la Universidad Estatal de Florida, observó en 2008 que madres y padres experimentan niveles inferiores de bienestar emocional, emociones positivas menos frecuentes y emociones negativas más usuales que sus homólogos sin hijos. No estoy implicando con esto que la vida en todas sus manifestaciones deba ser un campo de juegos y emociones exaltadas. Como creencia social casi universal, aunque hay variantes en función de grupos sociales, países, etc., y hasta hoy, se da por supuesto que las mujeres deban de tener hijos. Si voluntariamente deciden no hacerlo, se las supone egoístas o que padecen de algún trastorno emocional. Laura Scott, también citada por Valenti, llevó a cabo un estudio de mujeres sin hijos. El mismo arrojó que el 74% de ellas afirmó no sentir ningún deseo de tener un hijo, ningún instinto maternal. En otros casos, se valoraba la libertad de independencia y no asumir la responsabilidad de educar un niño, concentrándose en otros intereses y objetivos que serían difíciles de concretar si fuera madre. Observó asimismo que las mujeres eran más temerosas de contar a amigas y familia que no querían tener hijos, justamente por darse por hecho que las mujeres son intrínsecamente maternales, lo que es todo un mito. El informe de Pew de 2010 mostró que en Estados Unidos las mujeres con un nivel de educación más alto sigue siendo el grupo con menos hijos. Observaron que los niños no buscados recibían menos recursos parentales y menos apoyo emocional y cognitivo que los deseados.
Según la organización Every Child Matters, cada 5 horas un niño muere por abuso o desatención. La forma más común de abuso infantil es, sin embargo, la desatención en cualquier nivel, sea esta necesidades básicas o emocionales. De hecho, y en un buen sentido, algunos papás creen que no criar a sus hijos o rehuir el pago de la pensión alimenticia es un derecho reproductivo. En una querella del National Center for Men, un informático de 25 años dijo que no quería apoyar a un hijo que nunca pretendió traer al mundo. Si bien los accidentes ocurren, debemos ser capaces de tomar decisiones casi a cada paso. El NCM o National Center for Men dice: una cantidad significativa de hombres son forzados rutinariamente a renunciar al control, obligados a ser económicamente responsables por elecciones que solo se permite tomar a las mujeres, y forzados a renunciar a la elección reproductiva como el precio de la intimidad. En otra de las investigaciones realizadas por este grupo, surgieron afirmaciones como: estoy deprimida, odio ser mamá. También odio ser una mamá que se quede en casa. Yo también odio ser madre, cada día es igual. Solo me falta pensar que no seré libre hasta que tenga unos 60 años. Otras expresan: quiero a mi hijo, pero odio ser madre. Ha sido un trabajo desagradecido, monótono, agotador, irritante y opresivo. La maternidad es como una sentencia a prisión. Las respuestas detallaban algo más que los trillados argumentos como la pobreza y la falta de apoyo económico. No eran esas precisamente las causas de tales emociones, que lamentablemente son los únicos que se utilizan en Uruguay por los diversos organismos como el MIDES, ONGs y otros. Estamos soslayando de este modo gravemente una política de Estado que eduque a la población previo a la paternidad. En otro comentario de una integrante del grupo de investigación se dijo: cuando mis amigos tratan de decirme que mi trabajo como madre no es tan malo, les pregunto qué otros conocen en que se dediquen 24 horas al día, 7 días por semana, sin jornadas de baja por enfermedad, sin descansos y que requiera paciencia infinita, sacrificio completo, aceptación de la explotación, responsabilidad por cada minuto de cada día en la vida de otro y sin opción a renunciar. La maternidad es dura porque no tenemos idea de dónde nos estamos metiendo hasta el día en que nos encadenamos de por vida en un trabajo del que debemos creer que es el que ofrece más satisfacciones. Concuerdo con Elizabeth Badinter, quien en 1981 expresaba: la idea de instinto maternal es una construcción social. No podría, de lo contrario, haber nodrizas que abandonaran a sus hijos para amamantar a otros, y lo mismo a la inversa. A lo largo de mis años de práctica teórico-técnica, de mi desarrollo profesional en los distintos ámbitos del mismo, he podido concluir que el tema de traer hijos al mundo responde a una cuestión estructural de orden psicosocial poco analizada a nivel ordinario y académico y que resulta políticamente incorrecta de tratar. He observado también que el tema de la reproducción descansa en la necesidad básica de disponer de un proyecto de vida, de modo consciente o no, cuestión inherente al ser humano. No es fácil enfrentarse al vacío existencial descrito por varios filósofos y psicoanalistas propio de la especie humana. En este sentido, la mayoría de las personas optan por este camino como uno casi incuestionable, ya que además cuenta con la mayor aprobación social, tácita y explícita. ¿Quién no quiere sentirse aceptado y perteneciente? De hecho, el Estado diseña sus políticas sociales en base a lo que se denomina la familia tipo. En los últimos tiempos se han ido perfilando hacia lo que se dio en llamar de parte de la sociología los hogares monoparentales, refiriendo en términos generales a hogares con mujeres jefas de hogar, como se las denomina. Actualmente y en adelante se ampliará el concepto a las formas diversas que van tomando los grupos familiares relacionados a las nuevas modalidades de vínculos sexoafectivos comprendidos por lo que se dio en llamar colectivos LGTBQ+.
no solo se relaciona con la necesidad de un sentido existencial básico, sino con la necesidad de autoprotección, históricamente vinculada a la tribu, a la familia, al clan, al que uno como persona se sintiese más próximo, perteneciente por definición, y en consecuencia protegido. Esta fue una necesidad arcaica que tuvo el ser humano. Casi la totalidad de las organizaciones e instituciones sociales están diseñadas en torno a la definición de familia. Así, y según las épocas, un hijo era una ayuda más, un nuevo integrante para la mano de obra de la actividad familiar, de subsistencia. Si varón, mejor, especialmente en las tareas de campo o fabriles. En sectores socioeconómicos más bajos, a mayor cantidad de hijos, mayor sensación de poder, de autoafirmación y de reconocimiento social. En sectores socioeconómicos medios se suelen tener 2 hijos, el llamado popularmente casal. En sectores sociales altos actualmente ocurren ambos fenómenos, ya sea, como tradicionalmente, tener una gran prole, señal de buen poder adquisitivo o de convicciones religiosas fuertes, o bien hogares con un solo hijo para facilitar a él o los padres la posibilidad de desarrollar actividades varias, dedicarse con mayor profundidad y tiempo a un trabajo o vocación, o bien a intereses diversos, viajar con frecuencia, etc. Yendo al hueso, y ya en términos psicoanalíticos, sabemos que la familia es la fuente, junto con la sociedad a la que refleja, de todos los malestares. Lejos de la protección en la que el ser humano se refugiaba añares atrás. Allí tenemos que pensar en términos de los lugares simbólicos que vienen a ocupar estos hijos, lugares a veces muy diferentes entre sí, a veces similares. Un hijo es hablado por sus padres y el entorno de familiares. Carga con expectativas, fantasías y conflictos de infancia de aquellos. Así, muchas veces son una fuente de insumo de energía ajena, de orgullo, de decepción, de culpa o de depositaciones varias. Se le asignan parecidos, se los compara para mal, para bien, y se les hace atribución de todo tipo de identificaciones que él luego tomará, se opondrá o mediante reflexión se liberará en cierta medida. Esta reflexión está ligada, entre otros, a la discutida ley de tenencia compartida. Y sostengo, sí, he constatado la victimización injusta de padres, hombres o de sexo masculino, junto con mayores niveles de violencia de parte de las madres, hablando, por ahora en términos de género, coincidente con el sexo biológico de origen. He concluido que muchas veces los hijos no fueron bienvenidos en el sentido amoroso o afectivo del término, sino producto de alguno de los factores que mencioné más arriba. Esto es, los de orden sociológico, los de orden psicológico o psicosociales, todos con mayor o menor nivel de conciencia de los mismos de parte de los progenitores. Por ejemplo, no es inhabitual que para una mujer muy joven, a veces adolescente, un hijo sea una fuente de recursos, ya que la ley obliga al progenitor o a la familia de éste, en caso de ser menor, a pagar una pensión por él, y hasta en muchos casos tener que dejar su techo. En la medida en que evolucionan y se tornan más accesibles los métodos anticonceptivos, deberían ser más limitadas las opciones de embarazos no buscados, o buscados con propósitos ruines o en las peores condiciones emocionales. Y esto vale para las clases socioeconómicas más altas también. Del mismo modo, las personas de cualquier género deberían disponer de la mayor cantidad de información sobre las consecuencias deseables y necesarias, así como de las indeseables y lo demandante desde el punto de vista psicosocial de la paternidad. A la vez, entiendo que no es suficiente el sistema de justicia como organización para contar con lo que se denomina pruebas fehacientes, de por ejemplo el testimonio de los niños en relación al maltrato recibido por uno o dos de sus padres o familiares que ejerzan este rol. En mi desempeño como psicóloga he concluido que, con un equipo interdisciplinario competente y disponible, no es difícil identificar qué está sucediendo a la interna de esas familias.
No creo deba jerarquizarse por forma jurídica solamente la denominada presunta inocencia de los adultos sin recabar al mismo tiempo los testimonios e inferencias, sobre todo, de los profesionales psicólogos y afines, sobre los que arrojan los encuentros con los niños y otros familiares o personas próximas. Suele estar instalado en el imaginario social la llegada de un hijo como promesa de una mejora en la relación de pareja, o una imaginada reconciliación en la relación con los padres abuelos del futuro niño, o de un cambio cuasi mágico para bien en la vida de una persona, como sentar cabeza o traer alegría a un núcleo familiar deprimido por cualquier causa. Este tipo de motivaciones suele terminar no solo en fracaso de la solución mágica imaginada, sino en un niño que va a ser víctima de problemas socioemocionales. También, y lo que es peor, de adultos frustrados que luego no saben cómo salir del verdadero atolladero en que se introdujeron a ellos y a los hijos que así llegaron. No siempre las condiciones socioeconómicas adecuadas son suficientes para traer un niño al mundo. A la par, o de forma independiente, se gestan hijos que luego serán víctimas de violencia por omisión o acción, por abandono emocional o por objetalización. Esto es, convertir lo que debió ser un sujeto en objeto de dominio emocional y de depositación de todo tipo de afecciones. Son esos adultos o jóvenes adolescentes frustrados los que luego transforman ese sentimiento en violencia intra y extrafamiliar y caen presos fácilmente de terceros que los reclutan para sus mezquinos fines. Y ahí tenemos un gran problema como sociedad.